Hola, ¿cómo están? Todo Bien, bien, buenos Bien, días. todo bien, todo buenos bien. días. Oye, pues qué gusto tenerlos acá. Estamos en el Parque Natural La Estanzuela, que es del municipio de Monterrey. Y el Parque Natural La Estanzuela está dentro del área natural protegida que se conoce como Parque Nacional Cumbres. Andrés, oye, pues qué gusto estar aquí. Andrés Ríos, Ricardo Magino Yervides, Marcela Aguayo, gracias por estar aquí con nosotros. Edgardo Costa, un servidor. Nosotros formamos parte del equipo de la Oficina de Parques y Vida Silvestre y creo que es importante reunirnos de vez en cuando como hoy para poderle platicar a la comunidad, a la sociedad, de temas muy particulares sobre vida silvestre. Porque eso lo vemos en las redes. En las redes la gente nos Ujú, pregunta, hace muchas preguntas. ¿Qué está eso es. pasando con la vida silvestre? Al menos del estado de Nuevo León. Yo creo que algunos de los temas recurrentes es precisamente de los osos. El Exactamente. oso negro en Nuevo León. Andrés, ¿tú crees, qué piensas tú, que las poblaciones de oso negro en el estado de Nuevo León se han recuperado? ¿Qué piensas de ello? Porque la gente nos Claro, dice que lo ven y hay claro, avistamientos claro. y luego en algunos lugares causan algunos disturbios. Es correcto. De hecho, es una pregunta muy, muy interesante porque aunque toda la gente lo hace y la gente está esperando una cifra de cuántos osos tenemos en un lugar, a nivel internacional ya la densidad de osos no es lo más importante. Lo más importante es precisamente ver cómo está su hábitat y las interacciones que le solemos llamar conflicto con la sociedad. Entonces, si hablamos en rango histórico, sí tenemos una tendencia de población ascendente, es decir, cada vez tenemos un poquito más de osos. En los años 80 y 90 era muy raro ver osos en cualquiera de las serranías del estado de Nuevo León, que gran parte del país. Hoy en día, por fortuna, tenemos una muy buena cantidad de osos representados en toda la Sierra Madre Oriental, en la Sierra de Picachos, etcétera. Tenemos en zonas rurales, zonas urbanas, tenemos todo tipo de poblaciones. Lo que quizás estamos viendo es una atracción aún mayor de estos osos que se ven atraídos por la ciudad, por los atrayentes de calorías fáciles, vamos a llamarlos. Todos los residuos y los desechos orgánicos de la sociedad, pues son un atrayente para una especie que es muy hábil, es muy inteligente y es un gran oportunista. Entonces, de estar caminando por la sierra para conseguir N cantidad de calorías buscando bellotas o algo que es lo que naturalmente hace, pues se ve atraído por los aromas de comida rápida, de pollo, de desperdicios, etcétera, de los basureros que tenemos. Entonces, la tendencia de la población debe ser ascendente, es ascendente y por eso estamos viendo también esta frecuencia aún mayor con la interacción que tenemos con ellos, pero también los estamos atrayendo a la ciudad. ¿Tú crees, Andrés, que en la medida que las ciudades, los fraccionamientos van creciendo, nosotros de alguna manera, como comunidad, como sociedad, estaremos afectando su hábitat? Yo creo que es ahí la dualidad, ¿no? En la naturaleza nada es unifactorial, o sea, todo siempre tiene múltiples factores para que lleven algún resultado. En este caso se suman muchos factores, uno de ellos es por supuesto este crecimiento poblacional, que claro que sí, todo asentamiento poblacional al final de cuentas está situado en algún espacio que antes era naturaleza. Entonces, de alguna forma indirectamente estamos entrando a los hábitats de otras especies, pues sí, pero lo que tenemos que hacer es, si entramos a esos hábitats, es entrar con responsabilidad, que ahí en esta responsabilidad lo que conlleva es tener la infraestructura necesaria de los contenedores antiosos, los centros de acopio para estos residuos, cercados eléctricos, tipo de bardeados, etcétera, tipo diferentes de técnicas para precisamente permitir que los osos se muevan entre la ciudad. Es parte de su hábitat, tenemos corredores biológicos dentro de la ciudad, entonces normalmente van a estar entrando, pero tenemos que darle la posibilidad de que entren de forma natural y que no entren directamente atraídos hacia algún residuo orgánico, que es como lo que estamos viendo realmente. Ya. Toda esta franja de la población lo que vemos es que están atrayendo a los osos y los osos están viniendo a la comida fácil por su Claro, inteligencia y oportunismo. claro. Entonces es algo que sí debería ir de la mano el crecimiento poblacional Ya, con la maduración en la ya. infraestructura o la preparación de los sitios para los osos. Oye, entonces observamos, porque sí lo vemos en las bases de datos de la Oficina de Parques y Vida Silvestre, que algunos ejemplares se convierten en recurrentes, o sea, aprendieron a llegar a esos lugares a los que tú te refieres, Andrés. Eh, yo le preguntaría entonces a Ricardo Magín, que está muy al pendiente en la oficina de la inspección y vigilancia, ¿qué hacer en estos casos cuando algunos osos pudieran aparecer en varias
ocasiones, en un mismo sitio. ¿Qué decisiones se deben de tomar con la presencia de estos, por cierto, muy simpáticos ejemplares? Claro. Sí, efectivamente, yo creo que lo que debemos de hacer, tanto nosotros como ciudadanos y como oficina de parques y vida silvestre, es analizar también la situación, ¿no? Yo creo que realmente lo determinante va a ser el oso. El oso es el que nos va a decir conforme su comportamiento, conforme en la presencia en donde se encuentra. Nosotros vamos a, basándonos en una que también dentro de la oficina se ha desarrollado una matriz de riesgo, ¿no? Nosotros vamos a evaluar el riesgo. Una matriz de riesgo es muy interesante. Es muy interesante, ¿Qué, exactamente. cómo se compone esta matriz? ¿Qué es lo que, quién la utiliza? ¿Qué es lo que ¿Qué es contempla, lo que verdad? contempla esta matriz de riesgo? Ajá. Claro, esta matriz de riesgo básicamente lo que nos va a decir es un semáforo, por así decirlo. Un semáforo en el que nos va a decir la información en el que el reporte que va a ser derivado también por una ciudadanía, vamos nosotros a actuar, ¿no? Entonces recordemos que también este tipo de acciones siempre tienen que ser en coordinación con diferentes actores, desde diferentes niveles de gobierno como municipales, como son Protección Civil de primera respuesta. Ellos juegan un papel fundamental en todos estos atenciones, reportes que genera la ciudadanía de la oficina de Es la parques y primera así. respuesta, La ¿no? primera El respuesta, municipio. Ajá, exactamente. sí. Y justamente aprovecho derivado de eso, es que llevamos también capacitaciones activas. O sea, Ujú, justamente hace ujú, dos Una semana, semanas, una semana, ujú. acabamos de capacitar al municipio de Cadereyta y municipios colindantes. Entonces, ¿esto por qué? Por la misma importancia de que ellos son la primera respuesta, ¿no? Entonces, siguiendo la línea, ellos también tienen conocimiento de este semáforo, ¿no? El cual nos va a empezar a decir ahora sí, ellos como primera respuesta, decir, ¿sabes qué? Aquí nos presenta un ejemplar, por ejemplo, un ejemplar en un árbol, pero digamos que está en una zona rural. Bueno, no va a ser la misma acción, tanto de protección civil como de parques y vida silvestre, y también el otro actuante que es la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, que es Profepa, ¿no? Pero cambia la situación totalmente cuando nos encontramos con un ejemplar, la misma situación, pero ahora en una ubicación urbana. una escuela, Una un escuela, sitio exactamente Adentro de una como hemos cochera. visto, dentro de una exactamente. cochera, O los exactamente. videos tan mediáticos, ¿no? Que han sido dentro de una iglesia Exactamente, también, sí. Interrumpiendo bodas y dentro todo de un tipo de... carro, ¿no? Como lo Claro, acabamos de ver también, e incluso en otros estados, en otros países como Estados Unidos Sí, también, ¿no? sí. Entonces, este semáforo va a determinar ahora sí la acción que vamos a tomar en conjunto. Siempre es en conjunto. Ok, muy bien, me parece muy interesante. Entonces, la decisión de por qué tener que rescatar a un ejemplar y llevarlo a algún otro lugar, que no es, tengo muy claro que eso no es una decisión fácil, ¿no? Claro. Y no es una decisión fácil exactamente y tampoco es una decisión que se tome solamente por un actor. Es parte también, complemento, que al final de cuentas, como mencionaba, las decisiones se van a tomar también y quien al último los va a acreditar va a ser la instancia federal, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que comentamos porque realmente dentro de la oficina, bien sabemos que se ha estado perfeccionando también año con año la forma, la metodología, los protocolos que se tienen para atender esto a esta especie. Todo obviamente va a ser en beneficio de la especie y la conservación de la misma, ¿no? Entonces, primero, ¿cómo nosotros decidimos o cómo nosotros valoramos? Volvemos al semáforo. El semáforo va a ser el que nos Claro. determine Ok. si es un animal o un ejemplar candidato a hacer el rescate y poder llevarlo a una zona de distribución natural para la especie, ¿no? Ese va a ser el primer paso y nosotros nos basamos en el semáforo, ¿no? Después, digamos que es un ejemplar que sí ya se tomó la decisión de que se ha rescatado el ejemplar. ¿Por qué? Porque está pasando por una situación donde su vida principalmente también se pone en riesgo, ¿no? Esto quiere decir también que se está alimentando a lo mejor de basura. Sabemos que, pues, como comentaba Andrés, los ejemplares de oso negro americano aquí, ellos cumplen un rol, ¿no? Y ellos ya tienen su dieta muy establecida dentro de los corredores biológicos. Entonces, si el animal está en una situación donde requiere ese manejo, se va a hacer ese rescate y se va y se coloca el ejemplar o se libera en un área natural protegida. Normalmente se tienen estos puntos de liberaciones consensados con estas instancias, Ya. ¿no?
Oye, yo creo que siempre queda la duda, y así también lo he visto en las redes, imagín, cuando dice, oye, fue necesario rescatar una osa, a lo mejor fue una hembra, Claro, y nos queda la duda si esa hembra traía crías. claro. No, y es súper importante, ¿no? Aclarar este tipo de dudas porque, pues claro, al ser un núcleo familiar, es importante también saber, para esto tenemos que conocer la biología de la especie, ¿no? Entonces tenemos que saber que si vemos una especie o un ejemplar, digamos en este caso que sería la madre porque es la que lleva eh, toda la maternidad, por así decirlo, con las crías hasta los 2 años como máximo, nosotros tenemos la directriz de que obviamente tenemos que tomar la decisión, la mejor decisión para la especie. Entonces, nos ha tocado el caso donde se ha rescatado la madre, pero nunca se va a llevar a liberar a la madre sola. Siempre tiene que ser también rescatar en conjunto todo ese núcleo familiar. Incluso pueden llegar a ser las crías las primeras que Claro, en el rescate se ingresen a la claro. trampa Cambrian, Culbert, que son Ujú. las que utilizamos. eh, y si es en ese mismo caso, también se liberarían las crías en el mismo sitio porque la Claro, madre no está presente. No son excelente. totalmente dependientes las crías hasta los 2 años de la madre. 2 años es lo que tardan en destetarse, ¿no? Y como máximo, Sí, exactamente. y yo creo que esto es pensar en bienestar animal, por considerar las mejores condiciones para ellos. Por eso son esas trampas especiales que Exactamente. son remolques también Ujú. diseñados precisamente Sí, sí, sí. para esta especie. Claro, y al Y, igual, esas trampas, perdón que lo interrumpo, sí, ingeniero, esas trampas también son recomendadas, al igual que también el semáforo que tenemos o la materia de riesgos, ya, ha sido información tomada a niveles internacionales. O ya, sea, no estamos hablando que Claro. estas trampas fueron decididas claro. como tal en un nicho pequeño, Yo, claro. yo, yo quisiera decir también, si me permites, Ricardo, que muy atentos del tema de bienestar animal. Rescatar un oso de un fraccionamiento, de alguna casa, yo creo que también el tema es privilegiar a la seguridad de la ciudadanía, Claro. ¿sí? Totalmente. Ujú, Porque tenemos muy claro que los osos, como le decíamos, son muy simpáticos, ¿eh? Y ujú. son muy simpáticos porque desde chiquitos nuestros papás nos regalaron un oso de peluche, pero ¿cómo no es que nos regalan de chiquitos una serpiente de cascabel de peluche? ¿Verdad? Ahí cambia la A historia, lo ¿verdad? mejor ya cambia la Totalmente. historia, ¿verdad? No son Ajá, tan claro. simpáticas las Claro. serpientes, pero todos ellos, particularmente el oso, son ejemplares impredecibles en su actuación. Claro. Totalmente. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en la seguridad de la ciudadanía, Eso es. que no queremos que ocurra una desgracia, pero tenemos que seguir privilegiando la Claro. seguridad de la comunidad y de la ciudadanía. Claro. Por eso es la insistencia Ujú. que hablamos de alimentación, de los cuidados, de la infraestructura a la que tú te Claro. refieres. Sí, Yo sí. creo que en ese punto agregando nada más, ingeniero, yo creo que también para el oso, así bien comenta, sería la conservación siempre para la especie y de allá para acá también es generar la coexistencia. Claro, O sea, que también nosotros sabemos en dónde estamos posicionados. claro, Entonces, como ahorita bien lo comentaba, estamos coexistiendo con la naturaleza, con un cien pies, con un cuatí, con eso, pero claro, sabemos, tenemos que estar conscientes claro. que de aquí para allá tiene que ser la conservación de ellos, porque al final de cuentas ellos están cumpliendo simplemente un rol ecológico, Claro. que los beneficiados al final de cuentas somos Tú nosotros. platicas mucho que los osos Claro, cosechan agua de lluvia, ¿no? exacto. A ver, platícanos en medio Así como minuto, rápido, ¿verdad? que eso es algo que la gente no lo sabe, no lo sabemos. Claro. Al final de cuentas, cuando estamos trabajando con una especie, es también el cuidar o la conservación del ecosistema como tal. Entonces, todos formamos parte de, y en este caso específico del oso, que el oso tiene una dieta, ¿no? Que se alimenta de bayas y Semillas, semillas en vida ajá, silvestre, que ese es el rol que tiene que estar cumpliendo, ¿no? Entonces, claro, Es un diseminador. Como se alimenta de semillas, claro, al momento que va caminando por ahí, ya, pues en sus desechos, va ya, también plantando por toda la sierra eso estas plantas. ¿Sí? entonces exacto. se convierte en Entonces, un tema de Reforestación reforestación, también. reforestación, exactamente, pero con ajá, el punto donde se empata es que al momento que se está reforestando, pues bueno, estamos hablando que son más árboles. Pues allá arriba donde está sí, el oso, sí, pues se lleva el ciclo del agua, no tal cual. claro, Entonces Claro. los árboles se encargan de captar y filtrar agua, excelente. se forman ríos, se forman presas y en las presas ya se potabiliza Un a excelente nosotros. argumento a Así favor Claro, de la es. especie, ¿verdad? Cuando se convierten en diseminadores de semillas. Y oye, qué interesante porque tocaste entonces el tema de la dieta. Yo le preguntaría entonces a Marcela,
¿Cuál es la dieta de un oso? Y platícanos entonces, ¿qué pasa si esa dieta la encuentran en los basureros que no son bien Sí. administrados? Y luego platícanos qué trabajo se hacen cuando un ejemplar se rescata y en el caso cuando ha sido posible hacer una necropsia, ¿qué ¿Qué se encontramos? encuentra? La dieta de un oso, la dieta natural de un oso es muy variada, muy variada. Es de plantas, de brotes, de semillas como las bellotas, son parte muy importante de la dieta de los osos, pero también hay, digamos, fuentes de tipo de proteína, como insectos, en menor medida algunos mamíferos pequeños y carroña. Entonces, es muy importante para empezar a entender que la dieta de un oso negro, aquí en Nuevo León al menos, es en un 90% de origen vegetal Ya. y solamente un 10% es de origen animal. Solamente, Solamente, muy muy, muy bajo. bajo. Ajá. Ajá, entonces, y generalmente es carroña, o sea, es muy raro. Insectos y carroña. Ese Insectos, 10% es ajá. mucho insecto y carroña. Ya. Sí, Sí. sí. Ujú. Es decir, no nos van a venir a comer, No, entonces es como muy alguien puede complicado decir, que ¿verdad? Que nosotros como pudiera humanos ser ese caso. podamos replicar esa dieta Claro. al 100%. Ajá. Entonces, obviamente es una dieta que no encuentran en los basureros. Como ya lo mencionamos, pues son ejemplares muy inteligentes que en vez de, digamos, por ser más eficientes ellos de ganar peso, de esa necesidad que tienen, Ya. en vez de andar caminando por Ya. la sierra buscando todos esos requerimientos, Ya. pues resulta que toda esa energía o esas calorías que necesitan las encuentran todas juntas en un solo contenedor. Ya. O en varios contenedores dentro de una residencial. Pero pues ellos no están diseñados para ese tipo de dieta, que son alimentos pues muy procesados. Eh, Generalmente estos ejemplares tienden a problemas digestivos como diarreas crónicas, y tenemos otro problema también, que es que ellos no distinguen, ellos se guían mucho por su olfato. Entonces, si ellos encuentran un plástico que huele a comida, como ejemplo una charola donde quedó algo de alimento o una bolsa de basura donde ahí metimos alimentos y quedó al menos con algo de olor, Ya. ellos se lo van a comer pensando que es Claro. algo pues, bueno para ellos. Y hemos visto mucho eso, no solamente en las heces, que muchas veces donde hay conflicto encontramos heces del oso y al pues revisarlas, ajá, encontramos muchos pedazos de plástico. Ya. Entonces el problema no es que salga el plástico, el problema es cuando se queda adentro. Claro. Entonces puede haber problemas como obstrucciones, que eso sí es una urgencia, una obstrucción intestinal puede llevar a la muerte a cualquier animal. Y debe ser una muerte muy dolorosa. Claro, ¿no? muy dolorosa y muy larga, o sea, no te mueres en un tiempo corto, es Ya. una muerte muy, muy larga. Y el otro problema es también estos plásticos que tienen químicos que pueden ir intoxicando a esos osos poco a poco. Entonces también se han hecho necropsias de ejemplares en muy mal estado Ya. y se han encontrado dentro de los intestinos pedazos de plástico muy, muy grandes. Muy bien. Entonces, la otra pregunta que me hacía, que es cuando en los rescates que hacemos, que Sí. para complementar lo que ahorita preguntaban de las hembras con crías, Sí. pues siempre se hace una revisión médica en todos los ejemplares que se llegan a rescatar. Ok. Entonces, si nosotros vemos un signo o algo que nos indique que esa hembra tiene crías o que está gestante, pues también es un dato muy importante para saber si se hace un movimiento del ejemplar o en dónde se va a liberar. Entonces, a todos los ejemplares se les hace una revisión veterinaria y en base a lo que encontramos, pues también influye mucho en las decisiones que tomamos. Ya. ¿Qué les, cuando está la oportunidad de poder rescatar un ejemplar, pues es necesario dormirlo, porque pues no lo vamos a arrear como si fueran unos borreguitos, ¿no? Es necesario dormirlos y yo te felicito, Marcela, porque eres una experta en el manejo Contención Anestesiarlos, química, sí. anestesiarlos. la Sí. contención para anestesiarlos. Y entonces, ¿qué pasa cuando estos ejemplares están dormidos antes de subirlos al remolque? Bueno, para empezar, pues si todos los animales que vamos a manejar tienen que ser anestesiados por seguridad tanto del ejemplar como seguridad nuestra. Claro. Entonces, pues una vez que se utiliza la anestesia, bueno, no siempre se utiliza la misma anestesia ni en las mismas dosis, siempre depende de cada ejemplar, es individualizado. Claro. Y una vez que ya aplicamos la anestesia,
pues es estar vigilando el ejemplar. Todo el tiempo se está vigilando, se están monitoreando sus parámetros fisiológicos, su temperatura, su frecuencia cardíaca, su frecuencia respiratoria, Oxímetro. todo, Oxigenación. la oxigenación, todo. Oxigenación. Y generalmente, bueno, no general, siempre, canalizamos al ejemplar para tener una vía de acceso por si pasa alguna emergencia, poder responder de forma inmediata para estabilizarlos. Afortunadamente nunca lo hemos necesitado, siempre se han mantenido de forma estable. Y una vez que terminamos el manejo, utilizamos algunos medicamentos que revierten el efecto de la anestesia, que ya los utilizamos cuando ya lo vamos a asegurar dentro de una trampa. Cada oso que manejamos lleva ahí un plus, ¿no? De hidratación y vitaminas. Claro, sí. Se utiliza esta vía que, como les menciono, que es canalizarlos para estar pasando una terapia de fluidos. Muchos de ellos, como están en esa situación de conflicto, muchos están con deshidratación o con algunos temas ahí de salud. Entonces aprovechamos para medicarlos, para vitaminarlos, para pasarle algunos líquidos. Antibiótico de amplio espectro. Quitarles parásitos, se les da antiparasitante y Ya. ayudarles un poquito en su condición corporal también. Bueno, se van formando los expedientes de estos ejemplares y hoy por hoy podemos saber de una tendencia o qué está pasando cuando esos ejemplares cambian su dieta para ir a buscarlo en la basura, en lugar de que sea en su medio ambiente. Yo creo que algo también que es muy relevante es de que el lugar donde se rescata el ejemplar es geoposicionado, o sea, se sabe el lugar donde se rescató y se aprovecha para poner un arete visual para poder ver el arete a la distancia, pero también es importante que se le instala un identificador electrónico, un chip, un microchip, y aparte en la mayoría de los casos también se tatúa en el labio inferior, entonces eso permite darle un seguimiento al ejemplar. Yo creo que aquí hay una experiencia muy padre que nos puedes platicar, Andrés. Tenemos un ejemplar al menos hoy por hoy tenemos un ejemplar con un collar satelital. Tenemos actualmente 3 collares satelitales instalados, uno en jaguar y 2 en osos. Y nos están dando muy buena información en los osos, nos están mostrando algunos corredores biológicos. Este oso fue capturado en las cercanías de Chipinque, fue igual por una petición de rescate, estaba muy habituado a la cercanía con humanos. Y lo que encontramos es que una vez liberándolo dentro del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, que era su hábitat, este oso decidió estar en otra zona, no ha regresado a Chipinque, está libre. Tenemos marcado este oso desde septiembre, lo estamos siguiendo con collar satelital, 26 de septiembre, finales de septiembre. Y la sorpresa para bien es que este oso no ha necesitado regresar a otro centro urbano para alimentarse de basura y todo esto. Tiene la suficiente comida para estar por ahí. Es cierto que la zona rural ha estado por ahí molestando un par de huertas de nueces, sobre todo estuvo en los meses pasados, pero por fortuna nos está mostrando muy buena información de su desplazamiento, sus movimientos, y romper un poquito esta creencia, ¿no? De que todo oso que capturas una zona regresa a esa zona. Puede ser un caso puntual muy bueno, pero por eso tenemos que tener la iniciativa y el empuje de poner más collares satelitales en más ejemplares de estos que están aquí en interacción o conflicto con la sociedad y estar monitoreando qué es lo que va sucediendo con estos osos. Pero que también tenemos que decirle a la comunidad que estamos a las órdenes para poderlos atender en las redes sociales. Así es. En los teléfonos de la oficina, que no recuerdo cuál es el número, 2033. 81 20 33 12 18. 12 18. Ese es el teléfono de la oficina de la Dirección de Flora y Fauna de Parques y Vida Silvestre, pero también está a disposición de la ciudadanía el 911 en el caso de alguna emergencia, o el 089. Igual, por favor, lo dejamos a la ciudadanía, porque si fuera necesario hacer alguna denuncia o hacer un aviso donde exista maltrato de algún ejemplar de la vida silvestre, inclusive de animales de domésticos, igual en estos teléfonos pueden ser atendidos. Sí. Pues la invitación es a que las dudas que pudiera tener la ciudadanía, que se acerquen y que acudan a las fuentes oficiales, porque luego de repente replicamos algunos otros videos que la información no es asertiva y entonces se convierte en un tema de desinformación. Claro, exactamente. Entonces la invitación es acercarse, y terminaría con una frase que hemos acuñado que dice:
mantengamos la vida. a la vida silvestre Salvaje. salvaje. Eso es. Muchas gracias por estar acá No, y no. sin duda vamos a seguir seguiremos viendo. platicando de Eso es. este tema y de muchos otros temas de Exactamente. vida silvestre. Por aquí estaremos. Pues, gracias, Saludos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, Marcela. Gracias. Gracias.